Crecer tu negocio, cambiar de trabajo o reinventarte requiere disposición mental y psicológica al cambio. ¿Cómo podés prepararte para esa transformación? Acompáñame en esta entrevista a Mercedes González, profesional del coaching ontológico enfocado en el ser. Y descubrí herramientas para prepararte para una transformación personal. Hola Mercedes, bienvenida. Muchas gracias, Irene. Encantada que puedas estar compartiendo con nosotros y con la audiencia que nos ve acerca de este tema, ¿verdad? Que últimamente está bastante en tendencia, pero que ya tiene mucho tiempo de existir. Y nada mejor que conversarlo de la mano de un especialista como usted, que nos pueda llevar un poco de la mano acerca de este tema y conversar acerca del coaching. Excelente. Quiero que la audiencia la conozca, Mercedes. Primeramente, preséntenos qué es lo que usted hace, háblenos acerca de usted y llévenos de la mano a través de estos próximos minutos para que aprendamos acerca de la transformación personal y el cambio. Excelente. Pues soy Mercedes González, una mujer apasionada de la vida y creyente de que está todo en nosotros. Trabajo como educadora social desde casi que tenía 23 años, con comunidades docentes y desarrollo humano. Y en ese entonces, para poder desarrollar esta capacidad de trabajar con la gente, pues me metí a estudiar un montón de cosas. Soy educadora especial, luego estudié educación popular en aquel entonces, investigación, acción. Estudié todo lo que tiene que ver para la didáctica y poder enseñar a las personas a hacer cosas. Y luego me di cuenta que tenía que transformar esta enseñanza en que las personas se transformaran a sí mismas. Y para eso pues me fui reinventando y estudié un montón de cosas para que la gente pudiera dar cambios en su vida y poder aplicar aquello que yo les estaba enseñando. Y en 2014 decidí pasar del mundo social al mundo empresarial y me fui a estudiar coaching a México y pasé casi 2 años estudiando en México coaching ontológico y al mismo tiempo organizacional. Y luego me especialicé en constelaciones familiares, biodanza, sinergia de equipos, juegos cooperativos y últimamente pues me formé como experta en el uso de herramientas de Points of View y luego de Enneagrama de la personalidad. Todo este mix ha hecho pues que me enfoque totalmente ahora a trabajar en el coaching para el desarrollo humano personal de personas que vienen a mí por su propia cuenta o para gente que me manda a las empresas. Fascinante. Definitivamente tengo entendido de que usted ha trabajado desde sus inicios con personas. Esto es un trabajo muy personal. Inició como pedagoga, ¿verdad? En sus primeros años profesionales y de esas experiencias, de esa, no solamente académica, sino de esa experiencia ya vívida, ¿qué es lo que a usted le dio la pista, le mostró la vida de que se requería trabajo, metodologías para que las personas pudiesen abrirse al cambio? La primera pista fui yo misma, porque me daba cuenta que tenía barreras personales y yo decía, ¿por qué me cuesta tanto? Y empecé un proceso casi natural de autoobservación y de búsqueda, de decir, me siento trabada en esto. Y bueno, la época de cambios que vivimos me invitaba a darme cuenta que la vida es un cambio permanente. Y si no te estás abriendo a ese cambio y evolucionando con el cambio, te estancas tanto profesional como personalmente. Entonces ese fue como mi primer disparador. Estoy trabada en esto, tengo una visión de mí que me limita y ahora, ¿cómo hago para ir hacia adelante, desbloquearme y seguir hacia adelante? Ha dicho algo fundamental, ¿cómo hago? Esa es una pregunta que todos nos hacemos, pero no todos estamos quizá abiertos a explorar las respuestas del cómo hago. Ujú. El coaching tiene
diferentes ámbitos, ¿no? Se conoce el coaching desde la parte deportiva, como coaching deportivo, que es donde inicia, ¿no? El concepto o el entendimiento de coaching, pero hoy día existen diferentes tipos de coaching. El coaching ejecutivo, pues el que ya mencionamos ya el deportivo, pero está el coaching ontológico, ¿verdad? Y ese es en el que usted se ha especializado. Compártanos un poco más acerca de esos conceptos o qué es el coaching ontológico para las personas que nos están viendo ahorita y que se están preguntando cómo hago y puedan entender si el coaching ontológico es parte de la respuesta que buscan para esa pregunta. Ok. Te cuento que para mí fue una respuesta muy importante y por eso me di cuenta que podía ser una respuesta para otros, porque el tema está en el cómo. Todo el mundo te dice qué, pero cómo. Y el tema es que somos muchos y diversos. Entonces, el cómo está para te ayuda a descubrir qué específicamente es para vos. Lo que te sirve a vos no le sirve al otro, no le sirve al otro. Entonces, en el coaching ontológico, que ontológico quiere decir el ir profundo en el ser, te ayuda a darte cuenta quién sos y por lo tanto qué es lo que te es útil, qué es lo que te conviene. Entonces, en esa búsqueda, primero tratándose de mí, averiguando quién soy y cómo soy y qué me ayuda a mí, también empecé a aprender sobre los otros. Y el coaching ontológico fue creado en Chile prácticamente como concepto por Humberto Maturana, Francisco Varela y después Rafael Echeverría. Entonces, es una disciplina y a la vez un método que ayudamos a las personas a guiarlas, la guiamos para ir de un punto al otro, descubriéndose a sí mismas quiénes son y qué quieren en la vida. Ha dicho algo difícil de responder. ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién realmente soy? ¿Qué papel juega el ego en esa construcción de la identidad del yo? Esta es una pregunta gigante. Pues hay un hombre que se llama Eckhart Tolle que escribe sobre eso y hay millones de libros al respecto. Así es que voy a intentar humildemente contestar una pregunta de la que se sigue todavía hablando. A mí me encanta la respuesta de Jesús, soy el que soy. Darte cuenta quién sos, aquí y ahora, vos como persona, y al mismo tiempo darte cuenta que has sido programada para un parecer de cara al mundo exterior y a veces no responde a tu mundo interior. Y lo otro, nos han enseñado a vernos como individuos independientes, competitivos y somos personas que pertenecemos a un sistema, a la especie humana, a un planeta, a un cosmos, y el volver a darte cuenta quién sos tiene que ver con eso. ¿Quién sos vos aquí, ahora y a qué viniste a este planeta? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Y cómo te conectas con eso de cara al servicio y a la vida plena con respecto a todos los demás, siendo complementaria, interdependiente de todo eso? Es un camino de aprender, ir hacia afuera. En la escuela nos han enseñado todo para ir hacia afuera y luego llegas a una etapa de decir, pues no me sirve. Y empezás un camino a ir hacia adentro sin desconectarte con lo de afuera y siendo parte de un todo. Ese es un proceso de redescubrirte quién sos como humano y para qué viniste acá con otros humanos al mismo tiempo. En un planetita así chiquitito, en un cosmos gigante donde al fin no hay nadie parecido a nosotros. Y dice, wow. Entonces yo le llamo descubrirte quién sos, es descubrir el territorio. Wow, ¿quién sos vos? Es todo un camino. Es un camino y a la vez es una decisión. Un aspecto clave acerca del trabajo del coaching es que la persona, ¿verdad?, que está dispuesto, o la persona que recibe el coaching tiene que estar dispuesto al cambio. Y al inicio de esta entrevista hablábamos de estas personas que de alguna manera saben que necesitan un cambio o quizás no están conscientes de que lo que necesitan es un cambio, pero hay algo que les hace sentir incómodos. Em, y en esta situación, pensemos en las personas que enfrentan esa situación, que quieren cambiar quizá algo o ni siquiera se dan cuenta que la vida es el cambio. Ujú. ¿Qué, qué tips o qué recomendación o qué nos puede, digamos, compartir a las personas que nos ven como pistas para que ellos descifren que lo que su ser está pidiendo es una transformación?
Para mí es la aceptación de lo que es en vez de lo que no es. Porque si te ves como estático, ya llegué a esto, o sea, no te ves como lo que sos. La vida es cambio, es evolución. Incluso en la biología, te dice incluso Maturana, somos lo mejor que el cambio ha hecho, que la biología ha hecho, y preservamos lo mejor de eso. Y vamos cambiando permanentemente. O sea, nosotros los humanos somos los que somos y antes no éramos esto. Entonces, aceptar la condición del cambio es como el primer gran reto, porque nos han enseñado a ir a este camino, llegar allá y lograr tal cosa y ya se acabó. Todo es un cambio. Todo el tiempo estás cambiando. Y entonces esa es la primera eh, conciencia que hay que darse cuenta. Somos cambio, parte de un todo que cambia constantemente, que va evolucionando y viajando en el tiempo. Y entonces eso es lo primero, aceptar que eso es un cambio. Y lo segundo, abrirte al cambio y darte cuenta que para cambiar tenés que ver lo que te impide cambiar. Ujú. Y por lo general lo que nos impide cambiar son creencias, son ¿Cuáles, pensamientos. perdón, Ujú. cuáles son los síntomas que puede, si le podemos llamar así, ¿verdad? Para Ujú. ponerle algún tipo de etiqueta, ¿cuáles son como las pistas o los síntomas que presenta una persona normalmente cuando se está resistiendo a aceptar lo que es? Bueno, hay miles, depende del camino de cada uno, pero de mis clientes, por lo general vienen personas que han logrado muchas metas materiales. Han logrado, como dice, carro, casa y Kent, como decían, cuando estés grande vas a tener carro, casa y Kent, o sea, terrible, pues, o sea, cuando logras todo eso y después decís, pero no estoy bien. Ujú, Y entonces allí empieza la búsqueda inicial de la persona de darse cuenta que algo no está bien con sí misma. Y eso no tiene que ver con el mundo de afuera, y eso se llama ego. Todo lo que tiene que ver con el mundo de afuera, las exigencias del mundo de afuera, las creencias, las ideas, los mandatos con el mundo de afuera. Entonces empezar a recuperar la necesidad del mundo de adentro. Me explico. ¿Y qué es el mundo dentro? Ese verdadero ser que sos, la vuelta a casa. A darte cuenta, ¿y yo quién soy? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿A dónde quiero ir? Me formatearon de tal manera, mi historia personal, tal cosa. Entonces depende de las historias personales. Hay personas que tienen caminos muy duros y de repente vienen aquí diciendo, estoy frustrada, la violencia que muestro en mi trabajo, los límites que tengo me impiden una relación. Entonces empezamos la búsqueda de cuál fue la programación y regresar a la esencia. Esa persona que fuimos cuando éramos niños y que teníamos todo a favor y de repente fue por una historia familiar, una historia de país, una historia de tiempos, nos vamos programando para hacer lo que otros quieren que seamos. Hay otros que fueron tan obedientes en la programación y tienen todo y dicen, no soy feliz. No han tenido ni mucha violencia, pero sí mucha exigencia, que es una forma de violencia, sí. y empezás a decir, no, no es esto lo que quiero. Quiero ser plena, feliz y lograr lo que mi pasión y mis capacidades y lo que el mundo necesita para poderme realizar. Y yo les ayudo en eso con esta disciplina que es el coaching ontológico a través de métodos y técnicas lúdicas. Confrontar esas creencias, ese alambrado que se nos va Ujú. construyendo desde pequeño, puede ser algo muy, al mismo tiempo duro, ¿verdad? Un camino no fácil. Y mencionó dos palabras claves ahorita en lo que dijo. Dijo niños y dijo lúdico. Ujú. ¿Qué tipo de herramientas o experiencia, metodología utiliza usted para llevar de la mano a las personas eh, para atravesar ese camino, ¿verdad? De confrontación que puede ser no lindo, que les ayude a poder digerir eso de una manera más, digámoslo así, manejable? Ok. Mira, esto empezó cuando pues chavala trabajaba como educadora y me impactó, casi que me succionó la capacidad que tienen los niños de estar en lo que están, explorar todo desde diferentes formas de hacer y
estar presentes, intensos. Cuando están jugando, los llamas y te dicen, estoy jugando, no me molestes. Están allí y ahora permanente, plenos. Yo decía, esa capacidad la hemos perdido. ¿Cuándo la logras? Cuando estás en tu etapa creativa, cuando estás haciendo algo que te apasiona. Yo Sí. decía, quiero averiguar sobre eso y cómo traerlo al mundo adulto. Entonces me metí a estudiar todo lo que tiene que ver con juego y con lúdica. Juego es la actividad que hacen los niños, entran y salen y es libre. Lúdica es una actitud frente a la vida, una predisposición del ser de gozar, disfrutar aquello que está haciendo, que tiene también una predisposición al juego. Yo decía, yo quiero eso y traerlo a la vida adulta. ¿Y cómo se trae eso a la vida adulta? Cuando las personas hacen lo que les apasiona, cuando se relacionan con el otro. Pero como nos hemos formateado y hay que ser adultos y adulto no juega porque ya no sos niños y perdemos esa capacidad, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Recuperar la capacidad de jugar para volver a ese estado y desde ese estado recuperar la conciencia adulta y reflexionar sobre asuntos de la vida de hoy, pero desde la vivencia de ese juego. Y entonces la gente llega a decir, wow, no me había dado cuenta. Sí. Ya, entonces estudié y creé una metodología que se llama Lúdica para la Vida, que tiene 4 tiempos donde resumo esto que te estoy diciendo. Y he creado como 100 técnicas y trabajo con ella prácticamente como creada desde los años 90 y la he ido depurando y le he trasladado al coaching. Suena realmente como algo complejo, o sea, es un trabajo de años, es un trabajo de no solamente académico, de investigación, casi como sociológico, de poder entender a las personas, su psicología, pero también bien personal, ¿no? Porque Ujú. individual, de poder ir adentro de la historia de cada quien y comprenderla para poder adecuar, ¿no? Ese marco de trabajo, ese marco de acción metódico con la individualidad y la ternura que necesita cada quien. Mira, Oh, perdón. adelante. Esto es difícil si no es lo tuyo. Pero todo lo que es tuyo es fácil, como la naturaleza misma. A la rosa no le cuesta dar rosas, pero si quisiera dar claveles probablemente tendría que ser una cosa, casi una mutación genética. Me explico, cuando te es normal, tuyo, te fluye porque vos vas y tenés un motor por dentro hasta lograr aquello que querés. Entonces, en eso está qué tan difícil o fácil es. Si estás programado para hacer lo que no te apasiona, lo difícil es desprogramarte. Ujú. Pero una vez recuperas tu camino de cuál es tu pasión, fluís con tu naturaleza. Y eso es lo que yo hago en el coaching. Como a mí me sale natural el jugar, el ser creativa, el canto, lo hago mil cosas y mi familia me lo respetaron. No solo eso, me lo estimularon, me salió muy fácil estudiar, investigar. Entonces, esto es lo que yo hago con las personas. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te es natural? ¿Cuáles fueron tus dones y tus talentos? Y allí es donde vas a florecer mejor. Y ese es mi trabajo. Y simplemente mi experiencia la traslado a la experiencia de otros. No intento que la gente sea lúdica, sino intento que sea la que es. Soy el que soy la que soy. Encender la chispa natural que tenemos, encender la chispa natural de esas personas. Entiendo totalmente la realidad de que a la que se pueden enfrentar, como usted dijo, de personas que hemos seguido un checklist, que creemos de que con eso estamos cumpliéndonos, pero no necesariamente eso es una realidad, ¿verdad? Que ahí empiezan, digamos, las inconformidades, empiezan los cuestionamientos. Mm, Cuestionarse es clave, porque si no te lo cuestionas, quiere decir de que estás cómodo o estás ciego en esa claro, realidad. claro. En ese proceso de cuestionamiento, para las personas que nos ven, ¿usted tiene algún libro, algún podcast, algún recurso, verdad, al que las personas puedan acceder, que les permita empezar este cuestionamiento? Fíjate que tengo muchos, porque para explorarte el territorio es vasto. Es decir, es multidimensional y diverso, y donde te vaya guiando. Pero me han atrapado el alma dos cosas. Un podcast que es el de Ojalá lo hubiera sabido antes. Se lo recomiendo, es por 3 genios españoles que empezaron esta búsqueda con diferentes profesiones y Alex Rovira es uno de los que lo dirige.
Anthony Bolinches y Frances, no me acuerdo el apellido ahorita, se los recomiendo, porque es tan diverso y habla del yo. Y libros, Eckhart Tolle. Pues a mí me fascina todo lo de Eckhart Tolle porque trabaja ya el mundo de adentro, el ego, con una profundidad sensata, sencilla y muy humana, sin juicio. Entonces esos son los dos libros esas son las dos áreas en que yo recomendaría, pero la verdad es que yo recomiendo lo que a mí me ha sido útil realmente y a veces es como pretencioso, porque eso es lo que a mí me ha sido útil. El punto está, ¿qué quieres averiguar? ¿Y Ujú. para lograr qué? Y entonces todo tu sistema te va a guiar. Ta, 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 ta. Es como que vas a comprar un zapato azul y vos vas a la tienda y ¿qué ves? Los zapatos azules. Ujú. Así lo vas a ver. Entonces, si te haces la pregunta, ¿qué quiero y para lograr qué? Todo tuyo te va a llevar a encontrarlo. ¿Qué quieres leer? ¿Qué quieres oír? ¿Para qué? El El propósito, que propósito. ahora mucho se habla de propósito, es un montón de información en el internet, un montón de contenido alrededor de encontrar el propósito, tu propósito, eh, pero llegar al cuestionamiento del propósito o realmente reconocer si el propósito que tenés ahorita es el que querés seguir en tu vida, no necesaria, el resto de tu vida no Ujú. necesariamente tiene que ser el mismo propósito, ¿verdad? ¿Qué pasa acerca de esas etapas? ¿Cómo las personas, el cambio, como hablábamos al inicio, se vive en etapas? Porque somos cambiantes, etapa de niño, etapa de adolescente, etapa de adulto. ¿Qué podríamos decir al respecto de cómo cambia el propósito de las personas según el tiempo en que se desarrollan, en el que están? El tema del propósito es un camino, ¿verdad? Dependiendo si te han enseñado desde niño a buscar y ser lo que vos sos o a obedecer un camino que tu papá, tu mamá, tus abuelos, tu familia dice que tenés que ser. Entonces, a veces coinciden que eso tiene que ver con tu propósito. Entonces, depende de eso, porque a veces el propósito lo descubrís grande. Cuando te das cuenta, estoy con todas las metas hechas, pero no me siento bien. Dice incluso Anthony Bolinches que uno empieza la madurez a los 30 años y culmina, o sea, estás en el punto hacia los 50, ¿te imaginas? Entonces ahí uno está listo para ver lo que querés. Pero bueno, podemos empezar antes si el camino de descubrimiento de quién soy y qué quiero, lo empezamos conscientemente antes. Entonces, el propósito es un descubrir y en primera instancia, queremos congraciar a papá y a mamá y vamos creando nuestro propósito conforme a sus mandatos, digamos. Pero hay un momento en que decís, logré todo esto, pero ya no. Entonces la pregunta regresa, ¿qué quiero yo y para lograr qué? Y nos han dicho, busca tu propósito y ahora que estamos en época de redes sociales, de figureo también y de ser emprendedor, que es clave, ¿qué quiero tener para lograr qué? Pero a veces nos hace falta la pregunta, ¿quién quiero ser? Por lo tanto, hacer para tener qué capacidades, con qué cosas y lograr qué. Y eso significa una serie de valores y una ética para cada quien. Entonces el ser, el aprender, el hacer para tener, que vaya todo junto. Y ahí viene el propósito. Y nosotros, pues yo trabajo con el Ikigai, que es fascinante también. Ujú. Y entonces, ¿qué tiene que ver con cuál es tu pasión, cuál es tu misión, cuáles son tus capacidades y qué es lo que hace bien y qué necesita el mundo para que vos le puedas apoyar al mundo El, desde tus capacidades? el Ikigai es una técnica japonesa, tengo entendido, y también Ujú. usted mencionó el eneagrama. Quizás podríamos comentarle a la audiencia un poco más acerca de estas dos herramientas que usted utiliza. Quizás iniciar con el eneagrama, que también ahorita hay mucho contenido alrededor de él. Ok, yo he estudiado ya cuando me volví coach, empecé a estudiar varias cosas y una de ellas es pues he estudiado ya varios niveles de expert de enneagrama. Me ha apasionado porque yo he sido mucho de ir al ser, pero me di cuenta que lo que más te obstaculiza a ir al ser es la programación. Y la programación tiene mucho que ver con la personalidad. Y entonces es como conocer al personaje y el enneagrama te ayuda a identificar el personaje
para identificar qué de eso es mío y qué ha sido programado. Entonces, el eneagrama es un sistema y también muy dinámico que te ayuda a identificar 9 tipos de personalidades. Y estas personalidades son emocionales, son de hacedoras o son de pensar, de pensamiento. Y hay características en cada una de esas personalidades. O sea, identificar el personaje, eso que crees que sos y no sos, es lo que yo hago, para luego identificar ese traje, sus luces y sus sombras, para poder regresar a la esencia, respetando ese personaje del que ya te has programado, pero que puedes utilizar o desarrollar sus potenciales para poder ir hacia tus metas de vida. Entonces el eneagrama a mí ha sido muy útil porque te ayuda al autoconocimiento, te da un camino de mejora, también te da alertas y no solo eso, te ayuda a conocer a los demás y poder reconocer. Si yo tengo un tipo de personalidad y vos otra, al conocer la tuya, yo desde mi buena intención logro hacer cosas para que vos desates lo mejor que hay en vos y no lo peor. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando desatas lo peor en el otro, hay tu personaje. mm, Ahí oscurito te ha comido el coco y entonces es cuando empiezas a tener conflictos en tus relaciones. O sea, a mí me mandan muchas las empresas a personas para desarrollar ese, ese conocimiento de una misma. ¿Qué personaje he desarrollado que me impide una buena relación conmigo o con los demás y las demás? Un principio muy lindo de amor y de empezar por uno mismo, ¿no? Porque se escuchan bien cliché que dicen que el cambio empieza por uno mismo. ¿Quieres cambiar el entorno? Cambia vos. O sea, hay frases, múltiples frases alrededor de que el cambio empieza por uno mismo, pero no es hasta que eh, se toma conciencia o se tiene la información tan clara, ¿verdad? O la experiencia que te lleva a eso es que se interioriza y se comprende de esa forma. Ese trabajo de entendimiento personal se vale de herramientas como el Ikigai, que es justamente también Ujú. para entender otros aspectos de la persona, ¿cierto? Sí. ¿Nos puede comentar cómo se hace un Ikigai? Mira, bueno, el Ikigai es una manera de ser y de hacer en Okinawa, o sea, que lo descubrieron en Okinawa y que es natural, o sea, lo volvieron un método después, cuando estudiaron lo que ahí sucedía. ¿Y qué? Que descubrieron que la gente vivía un montón de tiempo, vivía plenamente, porque hacían lo que les apasionaba. Entonces fueron a observar y se dieron cuenta de estas 4 cosas principales que responde esa manera de vivir plenamente y es vivir conforme a tu pasión, qué es lo que te apasiona, vivir conforme a y que eso que te apasiona tenga una misión, un propósito de vida hacia dónde quiero ir y cómo quiero ir, con qué valores, con qué emocionalidad, con qué personas quiero ir y para lograr qué. Y lo otro es que eso que hagas, que lo hagas bien, cuáles son tus capacidades y cómo las has pulido para hacerlo bien. Y lo otro es cómo todo eso es para sumar a una sociedad, para sumar a un equilibrio casi ecológico, emocional y de vida. Entonces, cuando juntas todo eso, que es un largo proceso de reflexión, entonces yo lo trabajo desde el dibujo, desde el juego, y la persona se va viendo de diferentes facetas para ir descubriendo. Entonces, es un proceso que termina con una declaración, que se hace de este tamaño y después la haces así, que te sea útil a vos para que tengas claro cuál es tu pasión, dónde quieres ir con eso, por lo tanto se convierte en tu misión, qué, para qué, con qué valores, con qué emociones y cómo me preparo para hacerlo bien, tanto para mi servicio como para los demás y que sea útil en estos momentos para una utilidad de vida más que de parecer. No sé si me explico. Sí. Y en síntesis, pues voy conduciendo a la gente, incluyendo lo que yo sé hacer, que son técnicas lúdicas, para que la persona no lo viva dramáticamente, sino gozosamente, incluso descubriendo las partes más difíciles de uno, como diciendo, wow, clase de personaje este, y que diga, pues no soy yo, es el personaje, entonces voy a observar el personaje casi con una curiosidad enorme, ¿no? Entonces ahí mezclo Ikigai, Enneagrama, lúdica y hago mi propio mix. Excelente.
Para las personas que nos ven, Mercedes, y ahorita que escucharon todo esto y quizás están enfrentando una situación en la que se están cuestionando exactamente eso, su propósito, si realmente se sienten satisfechos, felices, o están enfrentando una situación laboral que los reta y no encuentran de dónde obtener la respuesta. ¿Podría compartirnos algunas técnicas, algunas recomendaciones? Ojo que esto no sustituye un trabajo completo profesional porque esto es algo profundo, como usted dijo, ¿no? Ujú. Pero digamos, esos primeros pasos que podría explorar una persona por sí misma, a ver si su chispa le llama a esta transformación, ¿cuáles serían? La primera es hacerte la pregunta, ¿qué me pasa? Es lo primero, ¿qué me pasa y por qué logro o no logro esto? ¿Y cómo me siento con esto que me pasa? Es hacerte preguntas, como hace cualquier niño. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y si le hago por acá? ¿Y si le hago por allá? ¿Y si patatata? ¿Y si pruebo? Y entonces es recuperar esa capacidad de afán exploratorio que traemos desde infancia, que los niños lo tienen naturalmente, y traerlo a la edad adulta, que es la edad en que ya estás consciente de esto y por lo tanto te haces preguntas conscientes. Eso por primera parte. Me hago preguntas y reflexiono. Dos, cuando encuentro respuestas, entonces decido o buscar ayuda o empezar a leer o empezar a ver podcast y empezar a reflexionar cómo eso me ayuda a mí a darme cuenta. Pero hay una etapa en que esto se puede solo y hay una etapa en que quizá no. Ya hay un momento en que decir, ya no puedo solo. ¿Por qué? Porque hay una etapa en que vos tenés toda tu experiencia y hay una parte que vos querés llegar donde pues no ha ido antes. Ujú. Entonces necesitas la ayuda de personas que ya han ido allí. Entonces es cuando buscas coaches o terapeutas en una parte psicológica o emocional que te ayudan a ir por un camino recorrido, que ellos tienen experiencia para ayudarte a vos a ir por tu propio camino y descubrir cuál es tu camino. Entonces hay muchos. Y la primera es, em, si no quieres ir tan profundo, porque tenés derecho a no ir tan profundo. Yo solo trabajo con personas que quieren ir profundo y me dedico a eso. Si no quieres ir tan profundo, ve cómo estás, cómo te sentís, cuáles son tus metas, haces tu emprendimiento y si eso te satisface para funcionar en el mundo, busca la ayuda de los expertos en negocios, en publicidad, en esto, para que te ayuden a llegar a esa meta. Si ya tu búsqueda es más relacionada al ser, estamos los coaches ontológicos o las personas que muchos psicólogos también o terapeutas te ayudan. El coaching no es terapia, trabaja con la parte sana de la persona. Cuando se identifica que ya la persona tiene necesidades más terapéuticas, entonces lo mandas a un profesional, que es lo que yo hago. Entonces, ¿qué es lo que yo invito a la persona que ya ha descubierto que quiere ir a más profundo? Entonces, vénganse conmigo, que yo aquí es mi pasión. ¿Por qué? Porque yo fui profundo y me he pasado un territorio enorme, que ahora lo hago con más gozo. En el primer momento, pues no fue tan gozoso y ahora pues lo hago más pleno. ¿Qué es lo que yo recomiendo a las personas que quieren ir profundo? Uno, observarse. Ujú. Observarse, y esto es súper interesante, lo hemos hablado mucho vos y yo, cómo me observo. Sí. O sea, cómo observo a, es como dos personajes el observador y el personaje, ¿verdad? Sí. Entonces, el observador soy yo, este yo profundo que me observo a mí misma en cómo soy y cómo siento sin juicio. Pero no es tan fácil. Entonces empezás con cosas de afuera. Por ejemplo, empezás solo a observar tu mano, sin juicio, sin nada, solo ver. Y no decir, tengo una rayita aquí, no sé qué, mira, nada. Es solo observar. Después la otra, después el espacio, después tu respiración. Hay unas técnicas para eso. Después tus emociones, después tu cuerpo, después tu mente y vas en un proceso ascendente. Pero para empezar, observa tu mano, tu cuerpo, tu respiración. Es lo primero. Lo demás necesitas más ayuda. Dos, aprende a respirar. Ujú. Ya, porque respirar como respiran los niños. Pancita, costillas, hombros. Y solamente eso vas a ir regulando tu ritmo y tu ritmo cardíaco. Tres, aprende a observar la naturaleza, cómo hace, cómo resuelve sus asuntos, cómo se
¿Cómo se gestiona? 4, hace pausas. Me calmo, observo, respiro y sigo. ¿Cuántas veces al día? 100 si es necesario. Y la que transforma profundamente, meditar, que hay muchas técnicas. Yo, para empezar, sugiero meditación centrada en sensaciones. Sentarte y observar qué sentís, o sea, qué pasa por tu cuerpo cuando respiras sin juicio de valor. Entonces son técnicas que yo voy enseñando y son como 5 cositas primeras que hago para que la persona haga la reconexión consigo mismo. Y entonces está listo para ir más profundo, que son muchos otros caminos dependiendo de la personalidad, si sos emocional, si sos mental o si sos kinestésico de acción, porque no es el mismo camino para todos, no es. Para eso yo tengo que aprender a conocer al otro, a la otra, para ver cuál es su mejor camino. Quiere decir de que para una persona conectar con sus sentidos puede ser más fácil. Es decir, para un tipo de personalidad, decirle, utiliza tus sentidos para estar Ujú. presente, utiliza la vista, utiliza el olfato, poniendo un incienso, utiliza el tacto, tocando la naturaleza, las plantas, los pétalos de las rosas. Puede ser eh, un detonante activo, entendible para un tipo de personalidad. Pero tampoco una persona se tiene que frustrar si no logra conectar con eso a través de los sentidos, porque su personalidad requiere otro tipo de activadores, por así decirlo, técnicas, ¿verdad? Que, por ejemplo, usted recomienda la meditación, Ujú. que también es un tema bien, bien interesante, bien amplio acerca de las diferentes técnicas de meditación. Ahora, ¿cuál técnica de meditación es la que usted utiliza o la que le podría compartir a la gente que nos ve? Es difícil decir esto porque para cada quien lo suyo, cada quien su número de zapato, o para cada quien su tela. O sea, yo no puedo usar sintéticos, por ejemplo. Entonces, igualito pasa con con la meditación, ¿qué es lo tuyo? Entonces, primero te aprendo a conocer y te voy enseñando técnicas con lo tuyo. Si eso es eléctrica, por ejemplo, y vas para afuera, decirte sentada, te respirar, no sé qué, no sé. Mentira. O sea, en 2 minutos te va a tirar todo a la porra, digamos, ¿no? Pero quiere decir de que no existe tampoco una sola manera de meditar, que es el mensaje que queremos llevar a las personas. O sea, meditar no significa necesariamente sentarte en posición de loto y mantenerte erguido y lograr respirar. Hay otro tipo de técnicas de meditación o tipos de meditación de las que la gente puede hacer mano y quizás no conoce. Hay un montón, o sea, hay técnicas activas que es a través del movimiento y que entras en Ujú. un trance, por ejemplo, la gente muy activa le gusta hasta y el trance hace que entonces logres a esa paz y esa calma que entonces entras ya profundo. Ahora, el punto de la meditación y el entrar adentro, el punto final es el mismo, tenés que estar dentro, pero para llegar a eso son varios caminos, dependiendo de tu programación y tu personalidad. Hay gente con mucha, porque la gente contemplativa que le encanta observar y ver los que observan la naturaleza con una facilidad enorme, entra. Pero la gente de hacer, de estar todo el tiempo en la acción y que van hacia afuera, entonces decirle calmate y regresar, eso es, me mataste, dice, me mataste, esto no va a poder conmigo. Entonces tienes que buscar la manera en que esas personas logran llegar a este punto. Una de las cosas es la acción. Ujú. Por ejemplo, yo soy kinestésica, es decir, de mucho cuerpo. Entonces, cuando y soy también muy contemplativa, pero me costaba llegar a esa serenidad. ¿Qué es lo que hago? Bailo Ok. antes. Bailo y que pongo música de tambor y bailo hasta que toda mi conexión neuronal está y siento riquísimo por dentro. Y entonces ya me puedo sentar y escucho que mi corazón, que está a toda madre, tiqui, 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 y observar eso, observar mi torrente sanguíneo, observar mi sudoración, observar mis sensaciones. Me es más fácil que entrar. Ahora no, porque son años haciendo esto. Pero entonces hay que observar cuál es lo tuyo. Y entonces yo soy pedagoga y para cada niño es qué te hace aprender mejor, cómo te facilito eso. Eso me ha ayudado mucho a observar a la persona y qué le facilita eso, para encontrar
en lúdica decimos pasillos lúdicos, que, asideros que te ayuden a llegar ahí. ¿Me explico? Entonces eso es lo que yo hago. Observo y voy descubriendo con la persona qué le ayuda a llegar a ese estado. Que sea suyo y le sea natural para que no sufra. Pare de sufrir. Ajá. Mire, ha sido maravilloso este tiempo. La verdad es que le agradezco que haya compartido conmigo, con las personas que nos ven. Además de agradecerle el tiempo, también agradecerle su entrega, su pasión. Me encanta. Yo pienso que la gente cuando logra encontrar eso, así como usted lo hizo, vive la vida de una manera más memorable. Yo creo que el vivir es una experiencia que se vive mejor, es enriquecida precisamente por la exploración. Y lo que usted me ha dicho ahorita, pues me lleva a decirle a las personas que nos ven que se atrevan a explorar desde cosas más controladas y pequeñas, como a ponerte un color de ropa que normalmente no te pones y ver cómo te sentís con eso, a tratar de hacer las cosas aunque sea un poquito diferente, porque la mente se entrena y también esa disposición al cambio, que es el tema de hoy, es crucial como habilidad ahorita, ya sea que estás emprendiendo, que te quieres cambiar de trabajo, que te quieres reinventar o que simplemente quieres vivir mejor, querés ser tu mejor versión, tenés una necesidad de vivir mejor, ¿no? Entonces yo pienso de que tener en mente eso y tener obviamente las herramientas definitivamente hacen una diferencia y les invito a la audiencia precisamente a eso, a buscar herramientas, a encontrar a profesionales como usted, a indagar, a explorar, a abrirse y que luego tomen la decisión, pero que se abran. Me encanta. Me encanta y te agradezco esta invitación, primero porque vos y yo hemos trabajado juntas como coach y coachee y ha sido un placer verte aquí ahora haciendo todo esto un regalo. Y además que trae a un hombre que quiero muchísimo, Cristian, con el que también he trabajado haciendo estas cosas y me hacen recordar que la gente llega cuando está lista y que me aparecen las personas necesarias también para mí. O sea, no es que yo estoy al servicio nada más de esto, sino que todos los que nos encontramos estamos unos y otros al servicio. Las personas que llegan a mí me reconectan con algo. Primero con mi pasión y a veces también me espejean cosas que yo tengo ahí y que tengo que gestionar o seguir afirmando. Entonces, muchas gracias por eso. Y lo otro, recordarles a todas las personas, a todo el que quiera emprender un camino, preguntarse esa pregunta que se hacen los niños. ¿Qué pasaría si? Ujú. Afán exploratorio. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si acá? ¿Qué pasaría si me lo pongo en la cabeza? ¿Qué pasa si le doy la vuelta a la silla? ¿Me sirve de nave espacial? Ahora, con la conciencia adulta es sobre uno mismo. ¿Me explico? Sí. Como uno mismo. Y estar bien con vos, que este es un detonador. Cuando todo te hace zzzz y te saca una sonrisa y decís, qué bien me siento, estás en casa. ¿Cómo regreso a casa? Sí, ¿cómo regreso a mi propósito? ¿Cuál es el verdadero propósito por lo que hacemos, no? Exactamente. Le agradezco. Usted sabe de que A vos. yo le he dicho que usted vino a vivir con un propósito que por dicha tuvo el valor y la valentía de encontrar y abrazar. Pues las dos lo logramos. ¡Woohoo! Me encanta.